Bendiga grande, poderosamente en esta mañana, que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida, sobre los tuyos, y que aún en medio de la prueba, de la tormenta, de la adversidad, tú estés viendo la gloria de Dios sobre tu vida. Hoy hemos denominado este mensaje el beso de Judas. ¿Y qué es lo que queremos mirar? A través de la vida de Judas, todo un contexto que sucedió, donde obviamente él permitió que el enemigo tomase ventaja sobre la vida de él y hasta dónde efectivamente le llevó. Entonces quiero que inicies conmigo allí en Mateo 26, el verso 6. Mateo 26, verso 6, dice la palabra: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastre de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ésta ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo que ella ha hecho, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Recuerda ese pasaje. Entonces es el pasaje donde llega María y derrama ese perfume de nardo puro, y la escritura deja ver que los discípulos en general dijeron: ¿para qué este desperdicio? Esto se hubiese utilizado mejor aún para los pobres. Pero recuerda que dentro de ellos se encontraba Judas, y cuando miramos la escritura en Marcos 14, verso 3, dice que estando él en Betania, es la misma narración exactamente del mismo pasaje, pero acá hay un detalle. Dice: y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Este pasaje me da mucha más luz, y dice la escritura que los discípulos se enojaron, ¿sí?, por lo que esta mujer estaba haciendo con Jesús. Definitivamente los discípulos, aunque estaban cerca del Señor, aún no se habían dado cuenta realmente del valor del Señor Jesucristo. Y ahí es cuando le dan un valor. Dice: hubiese podido venderse por 300 denarios. Yo quiero decirte que ese perfume valía mucho más de lo que ellos estaban diciendo. En Juan capítulo 12, ve allí conmigo, verso 4, dice la escritura: y uno de sus discípulos, y aquí es donde empieza, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, pues dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es decir, que uno de los que principalmente apoyó esa moción en ese momento de que era un desperdicio lo que esa mujer estaba haciendo con Jesús, y él dijo: esto se hubiese podido vender por 300 denarios y dárselo a los pobres. Ahí ya Judas dejaba ver su corazón, ahí ya Judas dejaba ver lo que había dentro de él. Definitivamente para él el Señor no era importante, ¿sí?, no era valioso. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros entendemos que Jesús es lo más valioso, y quedan a un lado nuestras riquezas, la vanidad de esta vida, porque Cristo realmente se convierte en el centro. Bien dice la palabra que de la abundancia del corazón, pues habla la boca. Pero empecemos a mirar qué pasó con Judas. Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su obra había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Amén y amén. ¿Te das cuenta lo que está narrando la palabra? Dice la palabra que ya
el diablo, Satanás, obviamente había colocado en el corazón de Judas entregar al Señor. Verso 2 lo confirma. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Es decir, cuando vemos ese proceso, Satanás siempre va a trabajar exactamente de la misma manera. El primero va a actuar con sutileza, va a enviar esos dardos a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nosotros nos dejemos seducir y salgamos del plan y del propósito divino en el cual Dios nos quiere llevar. Dios amaba a Judas, lo había escogido. Quiero decirte que Judas tuvo la oportunidad de ser salvo. Judas habría podido arrepentirse, en este mismo momento rechazar esos pensamientos, esos dardos del enemigo y no llevar, obviamente, a que entregase al Señor. Pero el Señor sabía en su omnisciencia definitivamente que Judas iba a valorar más el dinero, las monedas que le iba a entregar que al mismo Señor. Entonces lo primero que analizamos acá es Satanás en el corazón de Judas. Es donde vemos el peligro de cómo el diablo puede llegar a actuar sagazmente en el corazón de la vida de los hombres. Estamos hablando de un hombre que estaba cerca de Dios, estamos hablando de un hombre que escuchaba la palabra de Dios directamente del Señor, pero aún así su corazón estaba duro, aún así Satanás lo había logrado seducir. El apóstol Pablo dijo fielmente, así que el que piense estar firme, pues mire que no caiga. Eso me lleva a pensar que yo no puedo depender de mí mismo. No importa el tiempo que tú lleves en el Señor, debes depender de Dios fielmente. Debes tener tu esperanza, tu mirada puesta en el Señor. No dependas de tus propias obras, no dependas de tu conocimiento en el Señor, en la palabra. Depende fielmente de Dios. Porque Satanás constantemente va a estar atacando nuestras vidas y esto fue lo que sucedió con Judas. Ya había puesto en el corazón de Judas entregar obviamente al Señor. Si seguimos leyendo la palabra y quiero que mires Lucas 22, Lucas 22, el verso 1, mira lo que dice la escritura. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró, ojo con lo que voy a leerte acá, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Qué impresionante esto. La palabra me deja ver que en ese momento entró Satanás en Judas. Una cosa era que el diablo estuviese acechando la vida de él, pero otra cosa diferente es que ya Satanás hubiese entrado en la vida de Judas. Es que cuando Satanás entra en una vida, pues obviamente van a ser vidas que van a estar en contra de la voluntad de Dios, van a estar en contra del propósito del Señor. Se va a actuar equivocadamente, se va a hacer todo lo contrario a lo que dice el Señor en su palabra. Y definitivamente ya cuando el diablo logra entrar en Judas, en el corazón de Judas, pues ya Judas se decide, va y habla con los principales sacerdotes y dice, voy a entregarles a Jesús al que ustedes quieren. Y mira lo que dice el verso 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué triste esto, ¿no? ¿Cómo se alegraron los fariseos? Pues obviamente eran figura de las tinieblas, de la oscuridad. Todo aquel que esté en contra del Señor no puede ser luz. Todo aquel que esté en contra del Evangelio, de la palabra de Dios, no puede ser luz. Y en ese momento Judas se convirtió a alguien de las tinieblas. La luz había venido a él, la luz estaba con él, caminaba con él. ¿Quién era la luz? Jesús. Pero él amó más sus propias tinieblas, él amó más estar lejos de Dios, no se dio cuenta del Salvador, del Rey que tenía junto a él. Y convino sencillamente en entregarlo. Y la palabra es impresionante. Dice que buscaba una oportunidad. Es decir, que eso no fue solamente en ese instante en que el Señor es apresado allí en la noche. Él ya buscaba desde antes la oportunidad. Mira cómo el diablo lleva una vida sencillamente a cometer lo impuro, lo que no es correcto delante de Dios. En Juan 6, el verso 70, ve allí conmigo.
Juan 6, verso 70. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Si quieres que te diga algo, muchos osadamente y en ignorancia y en atrevimiento con Dios y con su palabra han llegado a decir que Judas está en el cielo. Yo no sé si es que no estudian la palabra del Señor o no ven con claridad lo que estamos leyendo acá. Jesús mismo estaba diciendo: yo los he escogido a ustedes, a los 12, pero es que uno de vosotros es diablo. En otras palabras estaba diciendo: uno de ustedes es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Y obviamente la escritura confirma y dice, hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le habría de entregar y él era uno de los 12. Es decir, y la palabra lo muestra, aún dentro de la iglesia, dentro del rebaño, sí, pues unos son ovejas, pero hay otros que son lobos y los lobos solamente vienen a devorar el rebaño. Y esa es una realidad que se vive tangiblemente dentro de la iglesia del Señor. Cuando miro esto, entonces veo la manera en cómo el diablo ya estaba actuando en la vida de Judas. Por eso quiero decirte en esta hora que tú debes estar en comunión con Dios, debes estar atento a la palabra de Dios, porque tenemos un enemigo. Ese enemigo quiere dañar nuestras vidas, ese enemigo quiere que nosotros neguemos al Rey, al Salvador de nuestras vidas, sacarnos del camino, que no cumplamos con el plan divino del Señor sobre nuestras vidas. Y por eso te recuerdo, el apóstol Pablo decía: si alguno piensa estar firme, pues mire que no caiga. Debemos mantenernos firmes en esta verdad. Hay una mentira de Satanás impresionante en el ámbito espiritual. Sobre cada ciudad, sobre cada nación, Satanás, obviamente, como está profetizado, las tinieblas sencillamente están allí. Pero la luz de Cristo en nosotros debe resplandecer. Tú no te puedes dejar llevar por las mismas tinieblas. No es tiempo de que tú dejes que el fuego de Dios se apague en tu corazón. Es tiempo de que estés avivado, lleno del poder de Dios y de su Santo Espíritu. En Mateo 26, mira lo que dice la palabra. Mateo 26, verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y mira lo que dice la palabra: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Sabes qué vemos acá? La hipocresía de Judas, sentado a la mesa con el Señor, y el Señor advierte y dice: es que uno de vosotros me va a entregar. Y la escritura dice: todos comenzaron aún a decirle si era cada uno de ellos. Y vemos el texto claramente en el verso 25 que Judas responde y dice: ¿soy yo, maestro? Y la respuesta de Jesús fue: tú lo has dicho. O sea, Jesús mismo estaba confirmando de que él era, pero Judas actuaba hipócritamente delante de Dios. Judas no estaba siendo honesto en ese momento. ¿Se le podría esconder algo al Señor? Yo te pregunto en esta hora, ¿podemos esconderle algo a Dios? Dios lo sabe absolutamente todo. Él conoce nuestros secretos más íntimos. Judas se había dejado llevar por el diablo, Satanás ya había entrado en él, y aún estando sentado a la mesa, obviamente no era capaz de reconocer de que él efectivamente era el que le iba a traicionar. Ahí vemos esa hipocresía de parte de Judas. En Juan capítulo 13, el verso 21, ve allí conmigo, Juan 13, 21. Dice la palabra del Señor así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué este texto? Porque la palabra dice que Jesús se conmovió en espíritu.
O sea, él sentía dolor por Judas. No era tanto por la traición, lo que el Señor miraba era su alma se iba a perder. Dios siente dolor por cada ser humano que se está perdiendo. Pero no podemos vivir en un mundo de hipocresía donde muchos con su boca confiesan al Señor, pero su corazón está lejos de Dios. No podemos hacerlo, iglesia. La iglesia está para hacer luz en esta tierra. Tenemos errores, pecamos muchas veces. Pero en medio de todo eso pedimos perdón al Señor, nos levantamos y seguimos siendo luz, porque no es nuestra propia luz, es la luz de Cristo en nuestro corazón. Jesús se conmueve al ver la condición de las vidas, que son corazones endurecidos, lejos de Él, donde no le permiten sencillamente al Señor obrar en sus vidas y en sus corazones. El verso 29 dice, estoy en Juan 13:29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y los discípulos no entendían, pese a todas las señales que el Señor estaba dando. ¿Sí? Voy a leer el contexto para que tú lo entiendas. Verso 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, refiriéndose al traidor. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora, miremos, ya hemos visto que el diablo enviaba esos dardos, acechaba la vida de Judas. Sí, ya Judas se había comprometido a entregar al Señor, pero aquí la palabra ya me muestra abiertamente que después de que él tomó el bocado de pan, Satanás entró en él. Y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y él tomando la bolsa salió, y los demás discípulos creían que él iba a ir a comprar las cosas, porque él era el encargado del dinero en el grupo. Pero los discípulos no comprendieron. Judas actuó hipócritamente en todo su actuar. Definitivamente vemos cómo Satanás es real, es que el diablo es real. Y si nosotros no estamos atentos a ese enemigo, si no oramos, si no le pedimos al Señor, ¿qué va a pasar? Todo lo que está sucediendo en nuestra nación es a causa de las obras de las tinieblas. Es la oscuridad, es el diablo, es Satanás. Por encima de todo lo que sean ideologías, lo que pasa acá es una lucha espiritual. Y yo te pido en el nombre de Jesús, y ahora lo vamos a hacer cuando terminemos, que oremos, que le clamemos a Dios, pero que día tras día tú estés orando, pidiéndole al Señor para que las obras de las tinieblas no prevalezcan sobre la luz de Cristo. Nuestra nación, Colombia, de donde tú me escuches, tiene que ser para Cristo. Si tú me escuchas de otra nación, de Estados Unidos, de Perú, de México, que se conectan, de Ecuador, yo te digo allí, o sea, tu nación tiene que ser para Cristo. No puede ser de las tinieblas, pero a nosotros nos compete orar, ser hijos de luz, ser hijos de Dios, no hijos del diablo metidos en la misma oscuridad o en las mismas tinieblas. Si seguimos mirando la escritura, Mateo 26, verso 46, mira lo que dice la palabra, Mateo 26, verso 46. Dice la escritura así, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, las palabras de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Qué impresionante esto. El beso de Judas. Un beso de traición. Y le dice, salve, maestro. O sea, como dándole honor y diciéndole, tú eres ese maestro. Pero definitivamente Judas era traicionando totalmente al Señor. Era el beso de la traición. Era el beso sencillamente donde él mostraba que Jesús no era importante. Para Judas solo fue importante sus monedas, su dinero en ese momento. Finalmente él nunca disfrutaría ese dinero,
porque el remordimiento que había en su corazón no lo dejaría. No era un arrepentimiento, era un remordimiento el que él iba a tener. Pero en ese momento él solo quería el dinero. Cuando yo pienso en esto, yo veo a muchos en esta tierra pensando exactamente en lo mismo, cambiando a Dios por el dinero, por las riquezas de esta tierra, por la vanidad de este mundo, y están dándole el mismo beso que Judas le dio al Señor, diciéndole con su boca: yo te amo, Dios, pero definitivamente sus corazones están lejos, lejos de Dios. Como el Señor se lo exhortó a los fariseos, hay muchos que de labios le honran, pero su corazón está lejos de Dios y solo enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Han dejado la palabra, han dejado las escrituras. Muchos solo quieren escuchar las filosofías y los humanismos que se enseñan hoy en día en las iglesias y han dejado la escritura de lado. Yo te pregunto, mi amado, ¿eso no sería igual que el beso de Judas? No podemos llegar a traicionar al Señor. Nuestra fidelidad a Dios debe estar. Nuestro compromiso con Dios nos debe llevar hasta el final. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos esfuerce, que lleguemos sencillamente hasta donde Dios nos quiera llevar. En Lucas 22, el verso 48, mira lo que dice la escritura, Lucas 22, 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué triste eso, ¿no? El Señor amaba a Judas. Yo me imagino el sentimiento del Señor en ese instante cuando Judas viene y le entrega, cuando Judas viene y le besa, cuando Judas viene con esa multitud, porque ahorita lo acabamos de leer, una multitud que venía con espada y palos de parte de los principales sacerdotes, de parte de del reino religioso en aquella época. Pero ellos no eran nada. Solo con su boca proclamaban la ley, pero estaban lejos del Señor. Yo creo que necesitamos una iglesia que se acerque a Dios, una iglesia que ame, una iglesia que restaure, una iglesia que muestre el amor del Señor en esta tierra. Una iglesia que no se olvide de predicar su palabra, que es la que finalmente cambia y transforma los corazones. Una iglesia que deje la dureza en su corazón, que deje la indiferencia frente a lo que está sucediendo en el mundo entero, frente a las cosas que vendrán, porque los días serán más difíciles. Pero una iglesia que realmente sea luz, luz realmente. Mateo 27, el verso 3, mira lo que dice la escritura. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El arrepentimiento de Judas, que yo diría que es el remordimiento de Judas, fue lo que lo llevó a entregar el dinero. Él dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. Pero ¿sabes algo? Judas nunca buscó al Señor para ser restituido. Nunca pidió perdón a Jesús y él tuvo la oportunidad de hacerlo. En otro de los mensajes que he entregado, tú lo puedes buscar allí en nuestro perfil, ¿sí? Dijimos que Judas vio a Jesús resucitado. Quiero que lo busques si por primera vez estás escuchando este mensaje. Ve y búscalo para que te des cuenta que él tuvo la oportunidad. El hecho de que aquí la palabra diga que él salió y fue y se ahorcó no es una acción inmediata, ¿sí? Y a la luz de la escritura podemos ver verídicamente, ¿sí?, que efectivamente él vio al Señor resucitado. Solo quiero citarte uno de los textos para que tú lo tengas presente, para que te des cuenta que él tuvo una oportunidad fielmente de arrepentimiento. Y quiero que mires primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 4, y dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ojo con lo que estamos leyendo ahí. Dice: apareció a Cefas, que es el mismo Pedro resucitado, y dice que después se le apareció a los 12. Ahí está hablando acerca de los 12 que estaban.
Judas lo vio resucitado. Él tuvo la oportunidad sencillamente de pedirle perdón a Jesús, pero él no lo hizo. Y por lo contrario y se ahorcó. Es decir, por sí mismo determinó acabar con su propia vida. Cuando tú vienes a los pies de Cristo debes demostrar un verdadero arrepentimiento. Y es el hecho de venir al Señor, doblegar tu ser, humillarte delante de Dios, reconocer tus faltas y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces allí vemos claramente el falso arrepentimiento de Judas. En Hechos 1, verso 16, allí vemos la muerte de Judas. Hechos 1, verso 16. Dice la Escritura: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y dice la palabra acá: Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, ¿qué dice ahí la palabra?, se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Si tú has estado atenta a lo que estamos estudiando, tú te diste cuenta que en el mismo momento en que Judas sufre ese falso arrepentimiento, él va y devuelve las monedas. Es decir, él no tuvo tiempo para comprar este campo o esta tierra que se llamaba campo de sangre. Y cuando analiza la escritura, ¿sí?, aquellos hombres, los sacerdotes que recibieron las monedas, dice: esto no nos es lícito quedarnos con este dinero, tenemos que hacer algo con este dinero. Y ellos fueron los que compraron ese territorio, ese campo de sangre, en el cual Judas fue y se ahorcó posteriormente, como lo dice acá la palabra. Y dice que se ahorcó, pero dice que se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué quiere decir esto? Que él obviamente intentó ahorcarse, pero el peso de su cuerpo, ¿sí?, lo que hizo fue que el cuerpo, la cuerda se reventara y él sencillamente cayera a tierra y todas sus entrañas se reventaran. Eso es lo que nosotros podemos ver a la luz de la palabra. Qué muerte tan terrible, qué muerte tan espantosa. Aparte de que es una muerte impresionante, lo peor de todo es que Judas se perdió. Judas no está en el cielo, Judas está condenado. Por eso el Señor le llamó el hijo de perdición. Qué impresionante ese nombre. Así lo llamó el Señor. Porque él sencillamente no quiso venir a los pies de Cristo. El verso 23, estoy en Hechos 1:23 y allí terminamos. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Cuando la palabra dice para irse a su propio lugar, ahí muestra el destino eterno de Judas, lejos, separado de la gloria de Dios. Qué impresionante. Alguien que caminó con el Señor, alguien que lo escuchó, alguien que escuchó sus enseñanzas, que vio su amor, que compartió con ellos, alguien del cual él pudo recibir el abrazo de Dios directamente. Pero fue alguien que se perdió. Aquí no depende de decir yo llevo tantos años en el Evangelio. No depende de decir yo pertenezco a una de las iglesias más grandes de mi ciudad. Aquí depende de realmente venir a los pies de Cristo, de nacer de nuevo, de encontrarse con el Señor, de reconocer nuestros pecados, de venir a la luz para que nuestras obras sean manifiestas, para que la luz de Cristo alumbre en nuestros corazones. De eso es de lo que depende. De lo contrario no importará absolutamente nada. Encuentro a muchos hoy en día que hacen mercadería de la fe, que poco les importa lo que suceda en este mundo, que poco les importa lo que suceda con las ovejas. A ellos solo les importa el dinero, a ellos solo les importa obtener riquezas a costa de los demás. Pero yo quiero decirte que cada uno de ellos tendrá su pago. Tristemente, tuvieron al Señor, tuvieron el Evangelio. Judas se pierde por su propio ser. Judas tuvo al mejor de los maestros,
Judas comió cerca del mejor con el Señor. Judas sencillamente tuvo al Dios vivo ahí frente a él, lo vio. ¿De qué le sirvió todo eso? De nada. Con esto concluyo y quiero decirte que de nada nos sirve tener al Señor, tener su palabra, estar cerca de Él, si tú realmente no valoras lo que Cristo es en tu vida. No puedes actuar de la misma manera y dar el beso de Judas, traicionando al Señor, traicionando su palabra y su amor. Debes permanecer firme, pidiéndole a Dios que Él te pueda llevar hasta el final en su plan divino. Es impresionante cómo acá el libro de Hechos narra y dice, Él tuvo parte con nosotros, parte en el ministerio. Él fue parte del apostolado con nosotros, pero de nada le sirvió eso, su alma se perdió. Lo que Cristo quiere es que tú seas salvo, que estés cerca de Dios, que lo ames, que lo busques, que realmente si has pecado tú puedas reconocer tu error y volver a Dios, volver al camino. Eso es lo que el Señor quiere realmente. Así que yo te pido en esta hora que oremos, que clamemos a Dios y que allí en el lugar donde tú te encuentres hagamos una oración por Colombia, por nuestra nación, que realmente nos duela lo que está sucediendo y que sepamos que hay un Dios en los cielos que está aquí en la tierra con nosotros también, que tiene la autoridad y el poder para hacer algo y destruir toda obra de las tinieblas. Padre, hoy rogamos, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor amado, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, para que tú te glorifiques en la vida de tus hijos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en el camino, Señor, que las tentaciones de esta tierra no sean más fuertes, Señor, que el caminar contigo. Si alguno, Señor, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Por eso hoy venimos a ti, por eso hoy clamamos y pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, pedimos perdón por Colombia, por nuestra nación, Señor, por cada nación de la tierra, por haberse olvidado de ti, Señor. Hoy clamamos, hoy pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que tú te glorifiques, para que toda obra de las tinieblas sea deshecha en el nombre de Cristo Jesús. Las puertas del Hades jamás prevalecerán, Señor, y mucho menos contra tu iglesia. Que tu iglesia sea luz en esta tierra, Padre. Que toda obra que el destructor ha querido traer, Señor, sobre nuestra nación, Señor, se derribe en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la luz de Cristo resplandezca, que seas tú haciendo obra, Señor, que seas tú derribando toda obra, todo principado, toda potestad, todo gobernador, toda hueste espiritual de maldad, Señor, que se quiera levantar, Señor, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Señor, abre los cielos, derrama de tu bendición en abundancia en esta hora, Padre. Hoy tu pueblo se humilla ante ti, Señor. Hoy tu pueblo clama, Señor, por una restauración, por tu misericordia, Señor, sobre nuestra nación. Termina, Señor, con esto, con toda obra de la oscuridad, con toda obra que Satanás esté queriendo colocar. Nosotros entendemos lo que espiritualmente está sucediendo, Señor, y por eso clamamos en esta hora. Por eso te pedimos con la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Atamos al hombre fuerte, Señor, le echamos fuera y creemos en esta hora que toda obra de las tinieblas es dispersa en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria, para la honra tuya, Señor. No permitas que las tinieblas prevalezcan, Padre. No lo permitas en esta hora sobre la vida de tus hijos y allí donde tú estás. Ora, clama a Dios, pídele al Señor en esta hora. Dile, Señor, ayúdame a hacer luz, que tú puedas orar, que tú puedas clamar, que tú puedas rogar, interceder en esta hora con esta oración delante del Dios vivo, para que el Dios que está en los cielos responda, para que Él escuche nuestra oración, para que Él sane nuestra tierra en esta hora, Padre. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que haya un pueblo valiente, esforzado en Cristo Jesús, porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra en esta hora, Señor, y creemos que hay bendición. Creemos que tú levantas bandera delante de Colombia en esta hora para la gloria, para la honra tuya, Señor. Creemos en la manifestación de tu gloria. Creemos en tu poder. Creemos que tú haces la obra, Padre, y que tú te glorificas grandemente, Señor. Que el diablo no tenga autoridad, Señor, porque tú ya le venciste en la cruz, porque tú ya le exhibiste públicamente con todo principado y toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz, Señor. Y te pedimos, trae salvación, Señor. Trae salvación sobre Colombia, sobre Ecuador, sobre Perú, Señor, sobre Argentina, sobre Chile, sobre Bolivia, Señor, sobre Uruguay, sobre Venezuela, Padre. Trae salvación, Señor, sobre cada país en Norteamérica, los Estados Unidos, en Canadá, en cada país del mundo. Que tu luz venga, que tu palabra llegue, Señor. Que tu palabra sea llevada por tu pueblo. Levanta tu iglesia en este tiempo final. Que seamos guerreros valientes predicando el evangelio, predicando la palabra. Que no menguemos en nuestro actuar. Que no menguemos realmente en nuestra búsqueda de ti, Señor, y en la predicación del evangelio, Padre. Que las tinieblas, Señor, no prevalezcan, Rey, sino que tu luz alumbre hoy, mañana y siempre. Te damos la gloria, Señor, te damos el honor. Y sé que hoy tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Tú eres ese Jehová Nisi. Tú levantas bandera. Tú das fuerza, Señor, al que no tiene ninguna, Señor. Multiplicas tus fuerzas al que no las tiene. Tú das esfuerzo al cansado, Señor. Caminaremos y no nos fatigaremos, correremos y no nos cansaremos, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Iglesia, sea el lugar donde tú me estés escuchando en esta hora, es tiempo de orar fuertemente. Las tinieblas se quieren levantar, las tinieblas quieren prevalecer. Y así como sucedió en la vida de Judas, como lo analizamos hace unos minutos, las tinieblas prevalecieron sobre él, pese a que la luz del Señor había llegado sobre su vida. Necesitamos orar, clamar. No dejes de orar, iglesia, no dejes de clamar allí en lo secreto, allí en tu casa, en tu lugar de oración. Dobla tus rodillas, clámale a Dios, ruega a Dios por los tuyos, por tu nación, donde tú te encuentres, y no permitamos que Satanás tome autoridad, sino que sea Dios glorificándose y mostrando su poder y su gloria sobre cada una de nuestras naciones. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea Dios allí. El Señor escucha las oraciones de sus hijos. Podemos clamar a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, y si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos y hazlo. Será de bendición para nuestras vidas, por todo lo que está sucediendo en nuestra nación, aquí en Bogotá principalmente. Esta noche no tendremos servicio, no habrá transmisión, sí, pero te pido que estemos en oración, que estemos clamando, pidiéndole a Dios, porque la respuesta viene de lo alto. Tenemos un Dios que vive ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y a Él nadie, absolutamente nadie, le gana ni le ganará. La gloria es para Cristo, la gloria es para Dios, y nuestro Rey viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde.